iglesia del Señor, que en esta mañana el Señor te bendiga grandemente. Es un privilegio para mí poder compartir con todos ustedes en esta mañana. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren todos bien. Nosotros, gracias a Dios, estamos día a día mejorando nuestra salud. Tuvimos momentos muy difíciles, de mucho dolor, pero va pasando. Los síntomas, gracias a Dios, van pasando y nos vamos restableciendo nuevamente, nos vamos fortaleciendo nuevamente. Así que estoy más que agradecida con mi Señor por un día más de vida y por también estar a nuestro lado como Él siempre lo prometió. Él lo prometió y Él lo cumple. ¿Qué te parece si en esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor? ¿Qué te parece si compartimos? Te invito a que ahí donde estás, en tu hogar, junto con tu familia, puedas reunirte con los que están ahí en tu hogar y así escuchamos lo que el Señor tiene para hablarnos en esta mañana. Yo sé que el Señor tiene para hablarnos porque es lo que Él anhela. Él anhela hablarnos, Él anhela enseñarnos, Él anhela que nosotros escuchemos su voz para poder tener dirección y también para que nos aferremos a su palabra y a sus promesas, que es de lo que vamos a hablar hoy, las promesas del Señor. Pero primero quiero orar, te quiero invitar a que donde estás cierres tus ojos. Vamos a estar orando y entregándole al Señor cualquier situación ahí en donde estás. Entregásela al Señor y predispone tu corazón y tus oídos para oír lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Señor y Dios, Padre bueno, Padre de amor y de mucha misericordia, Señor, venimos delante de tu presencia junto con toda la iglesia, Señor, que está allí del otro lado, escuchando y ansiosa de poder, Señor, oír tu voz, hablar nuevamente a nuestras vidas. Señor, estoy más que agradecida contigo porque tú nos das esta nueva oportunidad, Señor, de poder compartir tu palabra, de oír tu voz, Señor, y sé que vas a hablar a cada una de las vidas y los corazones, Señor, que esta palabra pueda penetrar, Señor, los corazones de una manera, Señor, especial y que quede grabada, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, para poder llevarla a la práctica, Señor, y para que podamos hacer tu voluntad y tener el corazón que a ti te agrada. Señor, gracias te damos por esta nueva oportunidad y gracias te damos porque sé que hablarás y nos dirás lo que tú tienes en tu corazón para nuestro corazón. Te damos gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Las promesas de Dios, dice este mensaje que he preparado. Mi esposo me pidió, ¿podés compartir algo? Bueno, dale, vamos a compartir la palabra del Señor. Le dije, ¿y de qué vas a hablar? Y bueno, voy a hablar de las promesas. Así que mi pregunta en esta mañana es, ¿qué sabes acerca de las promesas de Dios? ¿Sabes poco? Bueno, hoy vamos a aprender un poco más. ¿Sabes mucho? Vamos, genial, buenísimo, si sabes mucho. Ahora, el tema es, ¿lo ponemos como estandarte? Las promesas de Dios, ¿las ponemos como estandarte en nuestra vida en situaciones adversas? Ahí está el tema, porque podemos saber poco de las promesas de Dios, o podemos saber mucho, pero lo importante es que las promesas de Dios, que nosotros sepamos, las podamos poner en práctica en momentos difíciles en nuestras vidas. Y quiero comenzar diciendo que las promesas, ¿qué son las promesas? Las promesas son una declaración escrita, como lo tenemos nosotros en la Biblia, que es la palabra de Dios, que lo tenemos ya escrito, o oral, puede ser oral o escrito. En este caso fue nuestro Dios que nos habló y quedó por gente que escribió
aquello que el Señor le mostró, lo escribió y hoy lo tenemos por escrito. Es una declaración oral o escrita que asegura lo que alguien va a hacer o lo que no va a hacer. Es un voto o también puede ser un compromiso, es un compromiso. Esto es una promesa. Y el Dios a quien nosotros servimos, ese Dios es el que guarda y el que cumple sus promesas. ¿Para quién? ¿A quién? Aquellos que le aman en este tiempo. Mi pregunta es, ¿amas al Señor? Mira que es el primer mandamiento. Dice la palabra del Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Así que si amas al Señor, las promesas de Dios se cumplirán en tu vida. Y gracias a Dios que Dios no es como nosotros, porque Él cumple sus promesas. El ser humano tiende a quebrar, a romper esas promesas que hace. Pero Dios no falla sus promesas. ¿Alguna vez te hicieron alguna promesa? ¿Alguna vez te hicieron una promesa y no te cumplieron? Seguramente sí. ¿Cuántas veces nos han prometido cosas o hemos prometido cosas en las que no hemos podido cumplir? Pero gracias a Dios que Él no es como nosotros. En este caso, las promesas, la promesa se cumple, depende de quién la haga. Y en este caso, nos las hace Dios. No somos nosotros, sino Dios que nos hace promesas a nosotros, sus hijos, a nosotros, su pueblo. En el libro de Deuteronomio 7:8, ahí donde estás, podés buscarlo y compartir conmigo. Y dice así, de esta manera: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. En este libro de Deuteronomio nos declara cuando Dios hablaba al pueblo de Israel y le decía que tenía que apartarse de todo aquello que sabía Dios que al pueblo de Israel no le convenía. El pueblo de Israel siempre se fue tras dioses ajenos, siempre fue buscando otras cosas que sabían que no eran provechosas para su vida, pero sin embargo el pueblo era obstinado y siempre iba buscando dioses ajenos. Y Dios estaba en contra de todo eso. Es más, nos querían que se mezclaran con otros pueblos. ¿Para qué? Para que no se desviaran del plan y del propósito que Dios tenía para ellos. Sin embargo, el pueblo de Israel siempre buscó hacer lo contrario a lo que Dios le hacía. Dios quería el bien para ellos, pero sin embargo el pueblo de Israel siempre buscó desviarse, siempre fue tras otros dioses, y así les fue también. Y Dios le decía, no quiero que hagan esto no, todo lo que Él sabía que no los iba a bendecir, que no los iba a llevar a buen puerto, todo eso Dios le decía que no, y ellos que iban y lo hacían. Y Dios les dijo que se apartaran de todas esas cosas. ¿Por qué Él los quería bendecir? ¿Por qué? Porque dice, si ustedes leen todo este párrafo de Deuteronomio 7:6 en adelante, van a ver que Dios le dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Eso le dice al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué quería que Dios que ellos se apartaran de todo lo malo? Porque ustedes son un pueblo santo, le dijo el Señor. Dice, el Señor te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Dios había elegido a Israel para ser un pueblo santo y un pueblo especial. Y sigue diciendo, y Dios no te eligió porque
eras algo superior porque el pueblo de Israel era superior a otros pueblos. No, todo lo contrario. Dios eligió al pueblo de Israel porque era el más insignificante, porque era la más pequeña, y aún estando dispersa, Dios siempre buscó juntarlos y hacer de ellos una nación poderosa, pero el pueblo de Israel siempre eligió lo contrario a lo que Dios decía. Pero el Señor, en su gran amor y en su gran misericordia, dice: Él al pueblo de Israel lo sacó con mano poderosa de Egipto, lo sacó de la esclavitud y le dijo: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahí ves una de las promesas de Dios para el pueblo de Israel, y que también es para nosotros, porque nosotros, al aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador en nuestras vidas, pasamos a ser parte del pueblo de Dios, pasamos a ser también esa Israel. ¿Por qué? Porque nosotros venimos ante Dios con un corazón sincero y Dios nos toma, Él nos adopta también a nosotros como sus hijos, y las promesas que fueron para Israel también lo son para nosotros hoy. El tema es: ¿qué hacemos con esas promesas cuando estamos ante una adversidad? ¿Nos tomamos de esas promesas? ¿Nos aferramos a ellas? ¿Nos abrazamos a ella? ¿A esas promesas? ¿O nos olvidamos y nos lamentamos y lloramos y decimos por qué, antes de decir: Señor, tú me prometiste esto, tú prometiste tal cosa y yo sé que la vas a cumplir en mi vida? La palabra del Señor, el Malaquías 3:6, dice su palabra que el Señor no cambia, porque yo, Jehová, no cambio. Dios no es como nosotros los seres humanos, que rompemos promesas, decimos y prometemos cosas que luego no cumplimos. O como vi una vez a alguien hacer una promesa, no recuerdo bien en este momento dónde fue, pero yo sé que estaba con los dedos cruzados. Estaba con los dedos cruzados acá atrás. Y yo, qué tremendo, mira, le está prometiendo algo con los dedos cruzados hacia atrás. O sea, mira lo que llega a ser el ser humano, a prometer cosas y a la vez estar con los dedos cruzados como diciendo: no voy a cumplir. Desde ya está diciendo, con la boca está diciendo una cosa, pero por detrás está diciendo otra. Dios no es así, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo siempre, y si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Hoy podemos decir: sí, Señor, y mañana tal vez decimos: no puedo, no tengo tiempo, las cosas como no salieron como yo quería o como yo esperaba, entonces listo, ya, Señor, me olvido de vos, no quiero saber nada. El ser humano es así, obstinado, el ser humano es caprichoso, y muchas veces, si las cosas, los planes de Dios no se cumplen, nosotros son por nuestro propio capricho, porque queremos hacer las cosas a nuestro antojo, a nuestro parecer, y hacemos las cosas mal, tomamos malas decisiones. La palabra de Dios también nos declara en el libro de Timoteo 1:2 que el Señor no miente. También nos declara esto, que el Señor, luego lo puedes leer ahí en tu casa, si tenés tu Biblia, léelo y vas a ver que la palabra de Dios declara que el Señor no miente. Aún en la situación actual en la que vivimos podemos estar seguros, podemos estar seguros en que la fidelidad de Dios también es inmutable y no cambia, no muda, no se modifica, porque es inmodificable. En circunstancias difíciles tampoco se altera, porque la fidelidad de Dios no puede desdecirse. Las promesas de Dios son firmes,
son firmes, no cambian, no mutan. Así que podés estar confiado en el Señor, podés estar y tener esperanza en Él, porque Dios ha hecho promesas desde que nosotros nacemos y hasta que el Señor dice basta para nosotros. Siempre va a haber promesa. Hasta el fin de nuestra vida va a haber promesa. Desde el día que nacemos. Porque vos fíjate que el texto que leíamos de Deuteronomio dice hasta 1000 generaciones, que cumple, que guarda el pacto, que guarda la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Lo que Él dice, Él lo cumple. Desde que nacemos podemos encontrar muchos pasajes bíblicos en los que habla desde el nacimiento, como dijo David, el salmista David dijo: mi embrión vieron tus ojos. O sea, desde siempre el Señor mantuvo promesas para tu vida, para mi vida, y que las va a cumplir. Desde darnos salvación eterna hasta el nuevo nacimiento y hasta nuestro nuevo hogar final en los cielos, siempre hay promesas. Desde el comienzo de nuestro caminar en el Señor, desde que comenzamos a caminar nuestros primeros pasos como cristianos, desde que le aceptamos al Señor, hasta llegar a tener más madurez espiritual, Él siempre nos va a marcar el propósito que tenemos en Cristo, y sus promesas van a seguir siendo fieles siempre. El Señor promete darnos todas las cosas. Según Romanos 8:32, dice que Él promete darnos a nosotros todas las cosas. Cuando entendemos que todo lo que nos pasa está totalmente supervisado por nuestro Dios, controlado por Él, entonces tendremos paz en nuestro corazón. Mientras no entendamos esto, vamos a estar ansiosos, vamos a estar nerviosos, alterados, pero cuando entendemos que Dios supervisa todas las situaciones que nosotros atravesamos, entonces vamos a tener paz en nuestra vida. El salmista David decía y le hablaba a su propia alma y se decía a sí mismo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué estaré inquieto, intranquilo? Él mismo se decía: ¿por qué? ¿Por qué estaré? Espera en el Señor. Promesas del Señor para nuestra vida hay miles, y todas y cada una de ellas se han de cumplir. ¿Por qué tenemos que estar intranquilos? ¿Por qué tenemos que estar nerviosos y alterados si tan solo le creyéramos al Señor? Si tan solo pusiéramos nuestra fe y nuestra confianza en Él, las cosas serían totalmente distintas en nuestra vida. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces no descansamos en sus promesas, y el Señor hoy nos quiere invitar a esto, a que descansemos en las promesas maravillosas que Él nos ha dejado. ¿Para qué? Para que no tengas que estar alterado ni alterada, para que no tengas que estar nervioso, para que no tengas que ponerte de mal humor, para que no te la agarres con tu esposo, para que no te la agarres con tu esposa, para que no te la agarres con tus hijos. Si tan solo entendiéramos que esas promesas que Cristo nos dejó son para nosotros y Él las ha de cumplir, entonces tendremos paz cuando descansemos en las promesas del Señor. Así como decía el salmista David: ¿por qué te abates? Cada uno de nosotros en situaciones adversas, cuando estamos pasando por momentos duros, difíciles, de mucha lucha y dificultades,
y vemos que ya nos estamos poniendo un poquito nerviosos, malhumorado, y que como que ya nos queremos sacar, ¿no? De quicio. Entonces ahí es cuando más deberíamos decirnos: Señor, tú prometiste que estarías conmigo todos los días y hasta el fin del mundo. Señor, tú prometiste y en tu palabra me dice que yo todo lo puedo en Cristo porque tú me fortaleces. Señor, tu palabra, siempre que declares la palabra del Señor, ella tiene poder de lo alto. Así que debemos, como hijos de Dios, en los momentos aún más difíciles, declarar las promesas del Señor, y vas a ver cómo en tu vida cambian totalmente las cosas, totalmente el panorama. Tu vista espiritual ya no va a ser la misma. Tu vista espiritual cambia cuando te aferras a las promesas del Señor. En este tiempo en el que el desánimo, la depresión, la angustia y todo lo demás invaden las vidas de muchas personas, es ahora cuando más debemos centrar nuestros pensamientos y nuestra confianza en la capacidad que Dios tiene para resolver nuestros asuntos. Y debemos dejar de lado nuestra capacidad, porque nuestra capacidad es finita. La capacidad de Dios es infinita, ilimitada, y es tremenda y poderosa. Entonces, en estos tiempos, en los tiempos más difíciles, de más adversidad, debemos poner todos nuestros pensamientos y confianzas en la capacidad de Dios para sacarte de cualquier situación. Porque nuestra mente es engañosa muchas veces y nos hace pensar que nosotros con nuestras propias fuerzas podemos hacer todo. Que nosotros podemos hacer todo lo que podamos tener a nuestro alcance con nuestras propias fuerzas. Pero ¿qué pasa cuando esas fuerzas se debilitan? Ahí es donde nosotros nos empezamos a dar cuenta que nuestras fuerzas solas no pueden. Pero con la fuerza y la ayuda del Señor sí podemos salir adelante de cualquier situación. Pero no debemos confiar en nuestro propio brazo, sino confiar en el brazo del Todopoderoso. Siempre que te apoyes en tu propio brazo y confíes en tus propias fuerzas y capacidades, en algún momento todo eso se agota. Pero la fuerza que proviene de Dios es inagotable. Muchas veces cuando estés pasando por momentos difíciles, el enemigo te va a querer predicar todo lo contrario. Que no podés, que no servís, que no valés. El enemigo siempre te va a tirar esos dardos. Es más, hasta te va a llegar a decir: ¿dónde está tu Dios? Pero cuando vos te aferrás a las promesas de Dios y el enemigo te quiera predicar lo contrario, si estás aferrado y abrazado a las promesas de Dios, le vas a poder responder al enemigo de nuestra alma: mi Dios está sentado en su trono, de allí contempla todas las cosas, y sus promesas y sus propósitos se cumplirán en mí, porque Dios es fiel. De esta manera vas a poder responderle a cualquiera que te venga a decir: ¿dónde está tu Dios? Mira por lo que estás pasando. Mira cómo te está yendo. Mira lo que te está pasando en este momento. ¿Dónde está tu Dios? Personas a tu alrededor te van a querer amedrentar con estas palabras. Y el enemigo, Satanás, que es el enemigo de nuestra alma, también de muchas maneras va a querer poner estos pensamientos en nuestra vida. Pero si nosotros nos abrazamos a las promesas del Señor, vamos a poder responder y vas a ver la gloria del Señor en tu vida y en tu situación. Cuando declaramos las promesas de Dios, las cosas en nuestra vida cambian, son transformadas. ¿Por qué? Porque le creemos al Señor. Y mi pregunta en este momento para tu vida es: ¿qué promesas necesitas hoy en tu vida? ¿Cuál es la promesa que necesitas hoy en tu vida? ¿Necesitas esperanza? ¿Necesitas una promesa de esperanza? ¿Sabes que el Señor le decía a Jeremías:
Yo tengo pensamientos de paz y no de mal para darte el fin que esperas. O sea, hay esperanzas en el Señor. Su palabra nos da esperanza, y así como se lo dijo a Jeremías en aquel entonces, como le prometió Jeremías y le dio esperanzas por medio de esa palabra, yo sé los pensamientos que tengo. Los pensamientos de Dios no son de mal para nosotros. Todo lo contrario, los pensamientos de Dios para nuestra vida son de esperanza, son de bienestar, son de salud, son de fortaleza. Los pensamientos de Dios para nosotros son buenos. Por eso es que debemos descansar en las promesas del Señor. Y así como se lo dijo a Jeremías, hoy te lo está diciendo a vos y a mí. Él tiene pensamientos buenos para nosotros, pensamientos de esperanza para darnos lo que nosotros estamos necesitando. ¿Necesitas una promesa de amor? La palabra dice que Dios muestra su amor para con todos nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que la promesa de Dios de amor que estás necesitando en este tiempo es esta: Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Necesitas paz? ¿Necesitas una promesa de paz en tu vida? Lo dice la palabra del Señor también: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. El mundo te da una paz pasajera. ¿Por qué? Porque por medio de lo económico y de las cosas que te puede mostrar y darte el mundo, pareciera que con eso se soluciona todo. Si tengo los bolsillos llenos, todo tiene solución. Mas ¿cuánta gente hay llena de dinero, tal vez pudriéndose de dinero, pero no tiene paz en su corazón porque no tiene a Cristo en su corazón? Entonces la paz no pasa por el bienestar, no pasa por lo económico, no pasa por tener buena salud, no pasa por eso, sino ¿por qué? Porque Cristo nos ofrece de su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no importa la situación que estés pasando. Tal vez son momentos terribles de angustia, tristeza y dolor, pero ¿sabes qué? Cuando tenés la paz de Dios en tu vida, la gente no puede entender cómo puede ser que estás pasando por este momento tan terrible, pero en tu corazón hay paz. En tu corazón estás seguro, firme y plantado. ¿Por qué? Porque sabes que tenés a Cristo de tu lado y la paz que Él te da dice que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque nadie lo puede entender. Nadie puede entender cómo puede ser que ni en terrible adversidad estás con paz en tu corazón y confiado. ¿Por qué? Eso porque te abrazas a las promesas del Señor, porque le crees al Señor, porque vos necesitas esa promesa de paz y el Señor te la da. Mi paz te dejo y mi paz te doy. Eso es lo que el Señor nos ofrece. ¿Necesitas una promesa de propósito? ¿Necesitas propósito en tu vida? Lo dice también en la palabra del Señor. En el libro de Jeremías 1:5 también el Señor le hablaba a Jeremías, le decía: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué. Dios te conoce desde antes de la fundación del mundo. Dios te conoce, y así, al igual que a Jeremías, el Señor te considera valioso para Él. Él tiene planes y propósitos perfectos para tu vida. Entonces, promesa que necesites, la tenés en la palabra del Señor. ¿Necesitas valor? La palabra del Señor nos dice que cuando necesites, siempre recuerda lo que Dios le dijo a Josué. Josué estaba pasando momentos tremendos, en lo que tenía un llamado de Dios, pero seguramente al ser joven, al no tener suficiente experiencia, habrá estado medio temblequeando, sintiéndose que no era capaz, que él no tenía la habilidad suficiente para enfrentar tal situación y tal llamado. Pero Dios
le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El Señor promete estar donde quiera que vayas, como se lo prometió a Josué, también te lo promete a ti. Yo estaré contigo todos los días, donde quiera que vayas. Solo mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El Señor nos llama a ser esforzados y a ser valientes. El Señor promete estar con nosotros todos los días, así que si necesitas valor, el Señor también te lo da. Necesitas una promesa de provisión, el Señor promete ser tu proveedor. Mi Dios, dijo el apóstol Pablo, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. O sea, nosotros tenemos todas las de ganar, porque las promesas de Dios están al alcance de nuestra mano si le creemos al Señor. Estás pasando por tentaciones. Bueno, las promesas que Dios te da en medio de la tentación es que Él te va a dar la salida. O sea, junto con por más que estés pasando momentos de tentación difíciles, el Señor promete darte la salida. Pero si huimos de esas tentaciones, porque tampoco estoy siendo tentado, pero me voy a quedar acá esperando que Dios me saque. No, huí de la tentación. La palabra de Dios nos invita a huir, que el Señor es quien nos va a dar la salida cuando nosotros nos encontremos en estas tremendas tentaciones. Las promesas de Dios son infinitas y poderosas. Él está siempre dispuesto a cumplirlas, porque Él no falla a su promesa. Lo declara Deuteronomio 7:9, donde nos dice que el Señor es Dios, Dios fiel. Y si la palabra de Dios lo declara, es así. ¿Sabes cuál es el problema muchas veces? Que no queremos ni agarrar la Biblia. Pasamos por problemas y dificultades, pero estamos ahí tiraditos esperando que otro ore por nosotros, que otro clame por nosotros, que otro haga por nosotros, y nosotros no queremos ni agarrar la Biblia para leer la palabra del Señor, leer donde el Señor nos promete cosas para nuestra vida, aquello que estamos necesitando. Pero si nosotros abrimos la Biblia, la palabra de Dios, podemos encontrar acá muchas, infinitas promesas para nuestra vida. El pueblo de Israel, el pueblo que había sido elegido por Dios, ellos tenían muchas promesas, pero sin embargo no elegían creerle al Señor y a esas promesas, elegían irse y hacer las suyas. Y así les fue también, a pesar de que el Señor les llamó a ser santo, a ser un pueblo especial, ellos elegían lo contrario. Que en este tiempo nosotros, que también fuimos llamados a ser santos y a ser un pueblo especial, que en este tiempo elijamos aferrarnos a las promesas del Señor, abrazarnos a ella y esperar en obediencia a que esas promesas sean cumplidas en nuestra vida. Dios nos ha elegido, nos ha escogido a todos y cada uno de los creyentes, al igual que al pueblo de Israel. Y no es porque nosotros no los merezcamos, no es por mérito propio, sino por la pura fidelidad de Dios, pura gracia, puro amor, pura bondad y pura fidelidad de Dios. Nada nos merecemos, nada nos merecíamos ni tampoco nos merecemos, pero Dios en su grande misericordia nos lo da. Tenemos promesas de Dios para cada una de las circunstancias que atravesamos. ¿Cuál es la promesa que necesitas en este tiempo? Bueno, en la palabra de Dios la vas a encontrar. Si la buscas, la vas a encontrar. Y Él anhela que nosotros le busquemos y le busquemos de todo corazón. En su palabra vas a poder hallar todo aquello que tu alma, tu vida y tu necesidad están
esperando en este tiempo. Tenemos promesas ricas y abundantes del Señor. La Biblia nos declara una verdad que está en el libro de Corintios 1:20, que dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. No es para la gloria ni mía ni tuya, es para la gloria de Dios. Las promesas de Dios son en Él sí. Y la iglesia debe decir amén. Así que si nosotros nos apropiamos de estas promesas, las cosas serían muy distintas a las que son hoy. Muchas veces lloramos, nos lamentamos, lloramos nuestras desdichas, nuestros fracasos y cuánta cosa nos salga mal. Pero si tan solo el ser humano entendiera el valor de las promesas de Dios y se abrazara a ella, cuántas cosas nos ahorraríamos, cuánto dolor nos ahorraríamos, cuántas amarguras y tristezas nos ahorraríamos si dependiéramos de las promesas del Señor. Sabes que en estos días que estuvimos con mi esposo así muy atacados, ya sea de los bronquios, con mucha opresión en el pecho, dolor en los huesos, terrible dolor de cabeza, que se me partía la cabeza. Estaba tirada en una cama, estaba tirada ahí, decía no puedo más, estaba terriblemente mal, la fiebre me volvía loca y estaba: Señor, por favor, hazme pasar esto, yo no aguanto más, Señor, ya no aguanto más. ¿Por qué? Llegó un momento que me puse a llorar porque me sentía impotente, sin fuerzas, me sentía de lo peor. Y en ese momento que estaba así, las lágrimas corriendo ya del malestar en mi cuerpo, de repente me levanté en fe y empecé: Señor, tú eres mi sanador. Señor, tú eres Jehová Rafa. Tú eres mi sanador. Señor, en el nombre de Jesús, me tomé con las dos manos la cabeza y me empecé a orar en el nombre de Jesús y a declarar las promesas del Señor. Y en un instante ni yo me di cuenta. En el momento sentí total libertad, empecé a orar. Empecé orando por mi cabeza, pero cuando quise acordar, estaba orando por toda la iglesia, por los hermanos, por las necesidades que habían presentado, por los mensajes que dejan en el chat mientras estamos en los servicios. Fue tremendo cuando me abracé a las promesas del Señor. Pero mientras estaba llorando de dolor, de malestar, pero cuando dije: Señor, tú eres Jehová Rafa, tú eres Jehová mi sanador, tú eres mi protector, Señor, tú eres todo eso para mí, ahí los aires de mi habitación cambiaron. Hasta mi esposo, que estaba al lado mío, empezó a orar él también fervientemente. Empezamos a orar, a clamar. Cuando quisimos acordar, los dos estábamos levantados, nos habíamos bañado, cambiado, el dolor se había ido y nos sentíamos y nos mirábamos y nos reíamos los dos, porque dijimos: qué tremendo que es el Señor. Empezamos de una manera, pero la verdad el Señor se glorificó. ¿Por qué? Porque decidimos creerle al Señor, que Él es nuestro sanador. Y la verdad que he visto su mano en este tiempo tremendamente. He visto la mano de Dios obrar a nuestro favor tremendamente, y sé que lo seguiremos viendo, y sé que vos también ahí donde estás vas a seguir viendo la mano poderosa de Dios, porque a partir de hoy ya no vas a ser el mismo y no vas a ser la misma. Vas a tomar la decisión de creerle a las promesas que el Señor te hizo desde siempre, desde la fundación del mundo. El Señor tiene promesas para nosotros, solo debemos creerle y tomarlas y creerle a nuestro Señor. Dios
se revela como Jehová Rafa, Jehová, el Señor que sana, nuestro sanador. Así que en momentos de enfermedad, acordate de esta palabra: Señor, tú eres mi sanador, tú eres el Señor que sana, Jehová Rafa. De esta manera, ya sea que estés pasando enfermedad física, mental, emocional, espiritual, el Señor promete sanarte. Físicamente, si estás con una enfermedad física, el salmista David decía: sáname, Jehová, porque mis huesos están en agonía. Entonces también debemos nosotros clamarle a ese mismo Dios y decirle: sáname, Señor. Si estás pasando por un momento de enfermedad emocional, también, como decía el salmista David: ten misericordia de mí, Jehová, porque estoy angustiado. También puedes clamarle a este Dios poderoso y diciéndole: Señor, ten misericordia de mí. Si estás con una enfermedad espiritual, también puedes clamar como clamaba el salmista David y decía: mi alma está angustiada. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Clama al Señor y vas a ver cómo las cosas cambian en tu vida si te aferras a las promesas de Cristo. Las promesas de Dios son fieles, ricas y abundantes, y debemos, mientras esperamos en Él, hacerlo en obediencia a nuestro Dios. ¿Pensás caminar toda tu vida sin abrazarte y aferrarte a las promesas del Señor? Si pensás hacerlo de esta manera, te puedo asegurar que las cosas van a ir de mal en peor. Pero si pensás de ahora en más en aferrarte a las promesas que el Señor nos hace, vas a ver cómo cambia tu perspectiva, cómo cambia tu visión de todas las cosas. Siempre que recuerdes las promesas del Señor y le creas a Él, se van a cumplir en ti, porque las promesas del Señor, dice la palabra, que son sí, y la iglesia debe decir amén. No dudes en buscar las promesas de Dios, aún en los momentos más difíciles de tu vida, y podrás ver las promesas de Dios brillar como estrellas en medio de la más oscura y tenebrosa noche. Si buscas las promesas del Señor, ellas van a brillar y van a iluminar tu vida, tu hogar, tu familia. Pero para eso debes buscarlas, abrazarte a ellas y caminar firme al Señor y en obediencia, y vas a ver la gloria del Señor en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tus proyectos, en tus sueños, en tus metas, en todo lo que te propongas, porque hay una promesa y más para cada una de tus necesidades. Así que te invito a creerle al Señor, cualquiera sea tus circunstancias. Créele al Señor y a sus promesas. Ellas son fieles y son verdaderas, y en su tiempo se cumplen. Ese es otro tema. En su tiempo, no en el tiempo tuyo y en el mío, porque el Señor sabe cuándo es mejor. Solo debemos esperar en obediencia a que esas promesas se cumplan, y las vas a ver cumplidas en tu vida y en la de los tuyos, si de verdad le amás al Señor y le crees a Él. Que el Señor te bendiga ricamente. Quiero orar ahí por tu vida donde estás. Vamos a orar al Señor y vamos a entregarle todas nuestras luchas. No sé cuál es la situación por la que estás pasando en este tiempo, pero te invito a que le creas al Señor. Ahí donde estás, vamos a orar y vamos a decirle: Señor y Dios Todopoderoso, Padre bueno, de gran misericordia y bondad,
Señor, tú que eres fiel y no fallas a tus promesas, tú que cumples, Señor, aquello que has prometido en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos des las fuerzas necesarias para poder permanecer en obediencia mientras esperamos, Señor, tus promesas cumplirse en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por las miles de promesas que nos has dado, Señor, porque sabemos y podemos estar confiados y descansar plenamente en ti. Señor, te doy gracias por cada familia, los bendigo en esta mañana. Señor, ayúdalos cada día a recordar, Señor, las promesas que tú tienes para cada uno de ellos y en las distintas circunstancias en las que se encuentren. Señor, que ellos puedan abrazarse a tus promesas, que son fieles y son verdaderas, y que puedan, Señor, permanecer fieles y firmes en ti, esperando de ti el oportuno socorro en cada una de sus situaciones. Te damos gracias por habernos, Señor, hablado, enseñado, instruido en tu palabra. Señor, esa palabra pueda caer en nosotros que somos, Señor, tierra fértil. Queremos ser esa tierra fértil, Señor, la cual lleva, Señor, esa semilla que produce mucho fruto, Señor, para la gloria y para la honra de tu nombre. Te doy gracias por lo que eres, por lo que has hecho nosotros y aún lo que seguirás haciendo. Gracias por tu gran amor y tu grande misericordia, y porque tu bondad es infinita y tu palabra es fiel. Te damos muchísimas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén.